amigos y amigas, estamos con Steve Stern, profesor de Historia de la Universidad de Wisconsin, que además tiene en esa universidad la cátedra Alberto Flores Galindo. Y entonces hemos hablado de Carlos Iván. Alberto Flores Galindo es otro de los grandes personajes de las ciencias sociales, uno de los más importantes historiadores que tuvimos. Quizás me gustaría que me cuentes un poco también cómo fue que decidiste ponerle el nombre de Flores Galindo y cómo fue tu relación con él. Bueno, con Tito Flores tenía una relación muy cercana y era Carlos Iván también, obviamente, un intelectual muy creativo, muy audaz, muy literario en su manera de pensar. Un gran escritor, además. Un gran escritor. Cuando la Universidad de Wisconsin tiene un tipo de cátedra en que le da al profesor el honor, pero también le da la opción de seleccionar el nombre de la cátedra, no es una cátedra tradicional en que una persona dona plata a la universidad y después se nombra la cátedra sobre esa persona, sino más bien dan al profesor la pregunta a quién quiere honrar con esa cátedra. Entonces para mí era en un instante Alberto Flores Galindo, gran persona, gran intelectual, tremendamente creativo. ¿Y cuál podrías decir tú, si podrías resumir, cuál es el principal aporte de Flores Galindo a nuestra historia? Mira, Sí, yo creo que hay dos aportes fundamentales. En su libro sobre aristocracia y plebe, él nos lleva a una historia social de Lima que no idealiza a nadie. Entonces, en un mundo violento, puede ver cómo los subalternos también pueden tener peleas feroces, pueden ser feos uno con otros, y tratar de entender cómo eso también era una parte de la historia de la violencia y la formación cultural y un problema desde el punto de vista de proyecto social. Que es algo que después en la historia sí, continuó en, sí, en las clases subalternas sí. de Lima. Y el otro gran aporte, entre muchos, así que de cierta manera él era tan creativo que al decir uno o dos, una persona deja fuera otro. Así que en la cabeza va la agonía de Mariátegui y su interpretación tan brillante de Mariátegui. Pero voy a reivindicar algo de su interpretación de la utopía andina, ¿no? Que fue tan debatida y Exacto. ahora muy cuestionada por muchos académicos, ¿no? Y es verdad, y Carlos Iván también lanzó una crítica muy, muy importante, diciendo que aun si hubiera tenido razón en ciertas cosas en los tiempos coloniales, con estas ideas son menos y menos dominantes en el siglo XX, cuando las vías de las personas van por otro camino. Pero Tito Flores entendió algo importante, y que el mundo andino y las ideas de utopías andinas circulaba y afectaba a los peruanos no tan andinos también. Los sueños de Aguilar y Ubalde, dos mestizos que se sienten fascinados por el mineralismo andino, son muy, muy importantes. Entonces, él entiende cómo en este mundo multicultural, a pesar del prejuicio, a pesar de la violencia, a pesar del conflicto, hay anhelos que nacen de un lado, que empiezan a circular y definir las sensibilidades mayores. Es como una persona no indígena se va a sentir muy conmovido por un huayno que escucha y de repente le habla. Y algo de eso Tito Flores a nivel político estaba captando de una manera ensayista, de una manera que tenía muchos errores, pero la suma de los errores no quita la validez de entender de que algo medio utópico estaba circulando. Ahora, si él, podríamos decir de que él dio más peso de lo que merece, es decir, hay una serie de errores que cometió que es muy común en los trabajos pioneros, además. Pero yo no estoy con los que dicen es 100% correctos, 100% equivocado en ese sentido. Claro, y va más allá pues de nuevo, ¿no? O sea, esta idea tan
mi entender equivocada, de que las ideas no pueden fluir, o sea, Exacto. ¿no? O sea, yo he trabajado muchos años en la sierra, he Ujú. vivido en la sierra, y, y a veces venía a Lima de visita y encontraba sorpresa cuando yo les comentaba a algunos amigos, por ejemplo, en los años 90 el entusiasmo que el campesino tenía por, incluso en algunas zonas, por las carreteras que Fujimori estaba haciendo. Exacto. Y desde una perspectiva de derechos humanos decían, no, pero Fujimori es un violador de derechos humanos. Sí, pero está construyendo unas carreteras Sí. y que la gente se Ese flujo conecta, está. ¿verdad? Y no hay que olvidar de que José María Arguedas, otro de los intelectuales tan creativos, en un país en que es agónico ser creativo, había tenido su artículo muy famoso sobre Puquio y esa voluntad de construir una carretera Claro. a la costa. ¿Qué es eso? Significa que no vivimos solos, no vivimos en la soledad. Claro, Vivimos ligados a varios horizontes y parte de lo que es el mundo andino es justamente ese movimiento entre un lugar y otro. claro, y entonces pueden haber ideas utópicas, podía haber, y también es debatible cuánto de milenarismo en algunos Sí. pensamientos, ¿no? Y la misma Pero, persona puede ir exacto, navegando, exacto, como en la puedes- entrevista famosa de Narciso, de quien llama, que Carlos Iván de Gregori, la persona que él llama Narciso, Sí. que siente atraído por un rato por Sendero, pero termina como migrante en Lima. Claro, Es decir, está pensando, y Claro, está no- diciendo cómo podemos avanzar en este mundo y no tiene una verdad mayúscula, pero está con esa inquietud, claro, buscando. de alguna manera nos muestra que igual que cualquier otra persona, ¿no? El hombre del Ande, el campesino de la sierra, de la costa, el mestizo, el migrante, eh, tiene pues un mundo complejo, Ujú. ¿no? Y no esta, no sé, esta postal que muchas Sí, veces sí, se ha querido construir de él, ¿no? sí. Steve, hay otros temas que tú has trabajado, nos hemos sumergido un poco en algunos recuerdos de tus vínculos con el Perú, ¿no? Tú acabas de mencionar a Arguedas, ¿no? José María Arguedas, que es uno de nuestros grandes escritores, que tuvo una obra no solo novelística, antropológica también enorme, ¿no? Fue su centenario hace muy poco, ¿no? ¿Cuál es qué es lo que nos deja Arguedas? Para terminar con esta parte sobre pensadores peruanos, ¿cuál es la vigencia de José María Arguedas? ¿Se puede hablar de eso? Bueno, sería mejor que yo les preguntara a ustedes, porque ustedes viven con la realidad y la herencia de Arguedas más a menudo, más cotidianamente Pero visto que yo. tú que Pero nos visto visitas, desde cierta distancia, yo diría de que Arguedas grafica de una manera muy honesta la realidad de vivir cruzando fronteras sociales y la crueldad, la agonía de vivir así. Es la gloria y además la gran pena a la vez. Que él logra, cuando una persona mira su obra en su complejidad, que incluye obra como Zorro de Abajo y Arriba, ¿no? Está tratando de entender todo un mundo, incluyendo la costa, incluyendo Lima, pero también la sierra y de cierta manera cómo es un mundo sin ser un mundo, porque es tan dividido y tan difícil traficar que no termina entre de un lado. construirse. Sí, sí, y yo creo que lo que él grafica en su vida, además de su obra, es la realidad de vivir cruzando y la tremenda dificultad y el dolor de vivir cruzando. Es ese tipo de país o situación social que puede producir cuando sale la Comisión de Verdad acá, esa cifra polémica y todo lo demás, pero que de unas 70,000 personas, y una persona dice, habíamos pensado que eran 30,000, ¿cómo pueden desaparecer 30 o 40,000 personas sin nadie se diera cuenta? De cierta manera, Arguedas está tratando de hacer ese problema visible, pero es muy, muy difícil.
Eso es la herencia fundamental. Steve, te voy a pedir que te quedes unos minutos más. Sí. Vamos a ir a un corte y volvemos con Steve Stern, que en el último bloque nos va a contar o nos va a adelantar qué va a decir en el seminario. Volvemos en un instante.